Bueno, pues vamos a hacer unos cuantos ejercicios usando árboles y recursividad. Entonces, primer ejercicio, típico de examen, dice, define una estructura que te permita representar un árbol binario. Casi todo lo que vamos a hacerlo con árboles binarios hoy, y yo os aconsejo que trabajéis eso mismo con árboles enearios. La representación ya os acordáis que es la misma, solo cambia la semántica. Entonces dice, ¿cuál sería la forma de representar, de definir una estructura para representar un árbol binario? Esto ya lo vimos, y era una estructura en la que ponemos un campo de datos del tipo que queramos, puedo poner un entero, y le poníamos dos punteros, uno al hijo izquierdo y otro al hijo derecho. ¿Sí? A la estructura la llamamos de alguna manera, podemos llamarla nodo, podemos llamarla árbol rep, ¿sí? Y aquí utilizamos el nombre y ponemos hijo izquierdo y ponemos hijo derecho, ¿vale? Entonces con esto, si le añadimos además el typedef diciendo que un puntero a estructura árbol rep queremos que se llame árbol, pues con esto tendría todo lo necesario para manejar datos representados de forma jerárquica con un árbol binario, ¿vale? Entonces ahora te dicen, venga, pues crea un árbol binario y rellénalo con datos y luego lo muestras y lo liberas, ¿vale? Serían 3 ejercicios enteros diferentes. Entonces, ¿cómo creamos un árbol binario de cero? No tengo nada y quiero crear un árbol binario introduciendo datos aleatorios, por ejemplo, ¿vale? Si me dicen eso, me dicen que haga una función que me devuelva un nuevo árbol binario, crea árbol, ¿vale? Me tendrán que decir algo más, porque solo crea árbol es demasiado abstracto, ¿no? Créame un árbol que tenga 3 niveles de profundidad y créalo completo, es decir, en el primer nivel estará la raíz, en el segundo nivel estarán sus 2 hijos, porque es binario, y en el tercer nivel estarán los 4 nietos, 2 hijos del hijo izquierdo, 2 hijos del hijo derecho. Entonces, si nos dicen crea un árbol de 3 niveles, ya esto es algo más concreto. Entonces, para crear un árbol, yo me hago una función que tenga como parámetro niveles y me devuelva árbol. Vale, entonces, ¿qué sé yo hacer para crear un árbol? Hombre, pues yo sé crear un árbol muy básico, que es el que solamente consiste en una hoja. ¿Cómo se crea una sola hoja de un árbol? Pues una hoja de un árbol, reservo memoria para la estructura árbol rep, ¿vale? Con malloc. Y el tamaño de árbol rep, dice of árbol rep. A esa hoja le digo que su dato sea lo que yo quiera, no sé ahora mismo qué poner. Digo que su hijo izquierdo sea nulo, digo que su hijo derecho sea también nulo, y con eso tendría yo mi árbol básico, que sería solo una hoja. Si como dato le pongo aquí random módulo 100, pues tengo un número aleatorio ahí entre 0 y 99 y tendría un árbol muy básico que solo es una hoja. Pero tengo que crear un árbol de varios niveles. ¿Bien? Entonces, ¿cómo creo el segundo nivel? El segundo nivel consiste en los hijos de esta hoja. Es decir, convertimos la hoja en un nodo raíz poniéndole hijos. ¿Y los hijos qué son? Los hijos son árboles también. Son subárboles, ¿no? Si son los hijos de último nivel, serán árboles de tipo hoja, pero si son los hijos intermedios, entonces serán árboles de varios niveles, ¿verdad? Eso significa que si yo, en lugar de ponerle a la hoja al hijo izquierdo nulo, lo que quiero ponerle ahí es otro árbol entero de menos niveles que el que acabo de hacer, lo puedo hacer con la propia función, ¿verdad? Si yo en hoja hijo izquierdo lo que hago es asignarle crea árbol de niveles -1,
pues esa función creaárbol supuestamente me creará un árbol de un nivel menos que el que estoy haciendo yo ahora mismo. Y como estoy poniendo un nodo por encima de esos árboles de un nivel menos, tendré un árbol del número de niveles que yo voy buscando. ¿Se entiende la idea? Se crea de forma recursiva. Para simplificar esto, me voy a llevar lo que es la creación de una hoja a una función suelta y la voy a llamar creahoja. Voy a esperar que me pasen un dato y entonces aquí creo la hoja, le pongo como dato el dato que me pasan y devuelvo mi hoja. Y en creaárbol uso creahoja para crear la raíz del árbol de n niveles, que yo quiero hacer. Árbol nuevo, creahoja. ¿Con qué dato? Un dato aleatorio. Tengo una hoja creada, a ese árbol nuevo hago que su hijo izquierdo sea el resultado de ejecutar esta misma función, pero para crear un árbol un poco más pequeño. Con el hijo derecho hago lo mismo y entonces por recursividad se irán creando todos los subárboles necesarios, ¿vale? Pero para que sea una función recursiva, ¿qué necesitamos siempre? El caso base. ¿El caso base cuál es? Cuando yo tengo que crear un árbol de 0 niveles. Si niveles es 0, devolvemos nulo. De esta manera, si yo quisiera crear un árbol de 2 niveles solamente, crearía la primera hoja, a esa hoja le pondría como hijo izquierdo crea árbol de 0, perdón, crea árbol de 1, si hemos dicho de 2 niveles, y cuando se ejecutara crea árbol de 1, en ese momento se crearía una hoja que al ejecutarle crea árbol de 0 le pondría null como hijo izquierdo, null como hijo derecho y tendría mi primer hijo izquierdo terminado. Y lo mismo con el hijo derecho. ¿Se ve esto? Vale, pues si hago esto, ya tengo creado el árbol, pero ahora tengo que verlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo mostramos los valores que hay en un árbol? ¿Os acordáis de los recorridos? Vimos 3 formas de recorrer en profundidad un árbol: preorden, posorden e inorden. ¿Os acordáis de esto? El nombre tenía que ver con cuando examino el nodo actual o el nodo raíz del árbol que me dan. Si es preorden, examino primero el nodo actual. Si es postorden, examino como último, en último lugar, el nodo raíz del árbol que me dan. Y si es inorden, lo examino después de examinar el primero de los hijos. ¿Vale? Entonces, para mostrar, yo hago una función que no devuelve nada porque va a mostrar. ¿Dónde? Dime. ¿Return null este? Es que no te entiendo. Ah, que retorna nuevo, no hoja. Es que entendía null, no nuevo. Perdona. Vamos a hacer una función que vamos a llamar preorden. Me dan un árbol y esta función tiene que mostrar todos los datos del árbol, tiene que recorrer todos los nodos del árbol en preorden, que para eso le hemos puesto ese nombre. Eso significa que primero mostramos o trabajamos con el dato que haya en la raíz del árbol que me dan. Y después con los subárboles, es decir, con los hijos. Pero para hacer los subárboles puedo encargárselo a la propia función. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Muéstrame el árbol A, pues yo muestro la raíz. Y ahora ejecuto la propia función, muéstrame, preorden, con el hijo izquierdo y después con el hijo derecho. Pero como primero he tratado el nodo raíz, entonces esto se llama preorden. ¿Vale? Como siempre, esto es una función recursiva. ¿Cuál es el caso base? Pues igual que antes, cuando no hay árbol. Esto es así cuando definimos un árbol
como lo hemos hecho aquí, es decir, poniendo directamente la estructura de los nodos que lo componen y haciendo que un árbol sea un puntero a uno de los nodos. Por lo tanto, la definición de árbol vacío es cuando ese puntero es nulo. Vimos el T de árbol y ahí el árbol vacío no era así, porque teníamos un puntero, una estructura de soporte con un dato raíz como mínimo. Pero cuando trabajo con árboles, con estructuras de datos que representan árboles como esta, sin el TDA que vimos, entonces el árbol vacío es nulo y me resuelve bastante la vida, me resulta bastante más cómodo trabajar así. ¿Vale? Pues ya tengo la forma de ver con preorden lo que he creado antes. Vamos a probarlo ya para ir viendo algo. Tengo aquí algo raro, dicen crea hoja, árbol rep no está declarado, árbol rep no está declarado porque he puesto sin struct. ¿Vale? Aquí salen unos números y después de los números me interesa que ponga un printf barra n. Para que se vea bien, aquí está. 7, 49, 73, ¿nos dice algo eso? Pues no nos dice mucho. No nos dice mucho porque son números aleatorios y no sabemos si el árbol que se ha creado está bien o no está bien. Para poder saber si el árbol está bien o no, si os lo creéis y lo veis claro que está bien, avanzo, ¿eh? Si no, os enseño una forma de comprobarlo. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis claro que está bien? ¿Creado el árbol? ¿Completo? ¿Todos los niveles? ¿Sí? Es que no me decís nada. ¿Quedáis ahí callados? ¿No puedo avanzar? Mirad, para comprobarlo lo más fácil es crearme una variable global, que es bastante feo esto, pero es muy útil. Y en lugar del random le pongo la n y aumento la n. Entonces de esta manera yo tengo control sobre lo que estoy creando. Cada vez que creo un nodo le incremento 1 y cuando lo muestro se ha mostrado en orden directamente. ¿Por qué? Porque al crear el árbol, primero creo la raíz y le pongo un 0. Y luego creo el hijo izquierdo y el hijo derecho. Podríamos pensar que el hijo izquierdo va a ser 1 y el hijo derecho va a ser 2. Pero no es así. Porque para crear el hijo izquierdo ejecuto crea árbol otra vez. Y efectivamente eso le va a poner un 1 al hijo izquierdo. Pero como estamos ejecutando crea árbol, lo primero que va a hacer eso, después de crear la hoja, es crear su hijo izquierdo. Entonces le va a poner un 0 a la raíz, un 1 a su hijo izquierdo, un 2 a su nieto más izquierdo, un 3 al siguiente nieto, un 4 a su segundo hijo, el hijo derecho, 5 y 6. ¿Se entiende? Como yo estoy recorriendo el árbol en preorden, sale exactamente igual que lo he creado. Porque si os dais cuenta, a la hora de crear, primero creo la raíz y luego creo los hijos. O sea, estoy creando el árbol también siguiendo el esquema de preorden. Por eso al imprimirlo sale en el mismo orden. ¿Vale? Si yo en lugar de preorden muestro esto en inorden, por ejemplo, entonces para hacerlo solo tengo que cambiar el momento en el que trato con la raíz. La trato en medio, entre el hijo izquierdo y el derecho. Si esto fuera un árbol eneario, lo trataría a continuación del primer hijo y después todos los demás hijos. Entonces, si muestro en inorden el árbol que he creado, vamos a ver lo que sale. Vamos a poner aquí printf preorden y vamos a poner aquí printf inorden. Vale, mira, ¿veis? Sale primero el 2, que hemos dicho que era el nieto más a la izquierda. Porque el inorden primero trabaja con el hijo izquierdo. Y el hijo izquierdo, como tiene más hijos, primero trabaja con su hijo izquierdo. Ese ya no tiene más hijos, que es el 2. A continuación, el nodo raíz, que era el hijo izquierdo de la raíz, 1. ¿Se ve bien? ¿Lo tenemos claro? Ok.
Lo siguiente que tenemos que hacer es liberar la memoria del árbol, ¿vale? Para liberar la memoria del árbol, yo me hago un libera árbol, me pasan el árbol que quiere que libere, y entonces yo puedo hacer FreeA. Si hago FreeA, libero la raíz, ¿vale? Y después de liberar la raíz, ¿qué hago? Pues pierdo todo. Pues si libero la raíz, ya he perdido la conexión con todos los demás nodos del árbol. Entonces no tiene sentido liberar primero la raíz. Habrá que liberar primero los nodos hoja, los que no tienen descendientes. Y cuando esos estén liberados, sus padres. Y cuando esos estén liberados, sus padres. ¿Ok? Es decir, que antes de liberar la raíz, lo que yo tengo que hacer es libera árbol de el hijo izquierdo y del hijo derecho. ¿Se ve? Claro, eso se llama recursivamente. Hasta que no lleguemos a un nodo que no tenga hijos, no debería parar. Entonces tenemos que poner el caso base para que pare. Si A es vacío, si A es nulo, no hay que hacer nada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Se va ejecutando recursivamente hasta encontrar un nodo cuyos hijos o cuyo hijo izquierdo sea nulo. En ese caso ejecuta de nuevo libera árbol, que no hace nada porque es vacío, es nulo. A continuación ejecuta libera árbol con el hijo derecho. Si tampoco tiene nada, no hace nada. Y al terminar ya libera esa hoja. Y de ahí hacia arriba. ¿Vale? Entonces, esto era preorden, esto es inorden y esto es postorden, porque lo último que se trata es el nodo raíz. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale. Bueno, pues estos tres recorridos son lo que llamamos recorridos en profundidad, porque se trabaja con ramas del árbol hasta abajo, en un orden o en otro, primero unas o primero otras, ¿no? Pero se trabaja con las ramas hasta el fondo. Pero algunas veces nos interesa examinar los árboles en horizontal, en lo que se llama recorrido en anchura. ¿Sí? O sea, yo quiero ver la raíz, ahora quiero tratar todos sus hijos, si esto es un árbol binario será dos hijos. Después de los hijos quiero tratar todos los nietos, que serán 4, si es que el árbol está completo, ¿no? Después de los nietos, los bisnietos, que serán 8, en el mejor de los casos. ¿Cómo hago yo un programa o una función que me permita, efectivamente, muestra en anchura un árbol? ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer esto? Subiendo y bajando, ¿qué quieres decir? Subir cuesta mucho esfuerzo porque no hemos hecho la representación con puntero al padre. Podríamos ponerle puntero al padre y entonces reduciríamos el esfuerzo. Pero incluso así no veo cuál es el algoritmo. La idea parece que tiene sentido, ¿no? Voy subiendo y bajando, pero a la hora de programar eso, lo del subo y bajo, ¿cuándo subo y cuándo bajo? ¿Cuándo subo y cuándo bajo? No es tan sencillo. Si me dicen muestra en anchura el árbol, lo que tengo claro es que primero tengo que mostrar la raíz, ¿no? Eso está claro. Ahora debería sacar los hijos de la raíz y mostrarlos todos los que tenga. En este caso es un árbol binario, solo tiene 2. Entonces, saco los hijos y los muestro. ¿Vale? Y al mismo tiempo que saco los hijos, o al mismo tiempo que los muestro, como queráis, podría ir sacando cuáles son sus hijos. Pero esos nietos de la raíz no los quiero mostrar ya, quiero mostrarlos después. ¿Después de qué? Después de los hijos. Primero la raíz, después los hijos, después los nietos y después los bisnietos.
Entonces, ¿podría yo ir guardando en alguna estructura de datos los nodos que voy sacando para procesarlos en orden, en el orden que me interesa? Es decir, yo meto en la estructura de datos un nodo que acabo de sacar y meto otro que acabo de sacar y muestro el dato del padre de esos dos. Ahora saco de esta estructura uno de los hijos y genero sus dos hijos y los meto en la estructura y muestro este hijo. Saco el siguiente nodo de la estructura, que es el segundo hijo, genera otros dos nietos y los meto en la estructura. ¿Vale? Entonces ya he procesado los dos hijos. ¿Qué me queda en la estructura? Los 4 nietos. Entonces, ¿qué estructura es esta que yo voy añadiendo por un lado y sacando por el otro? Una cola. Entonces vamos a usar una cola. ¿Vale? Entonces, ¿cómo uso una cola? Pues ya teníamos una cola hecha, que yo, si no me equivoco, aquí tengo el punto H, ¿vale? Tengo una cola aquí, pero es una cola de enteros, ¿vale? Fijaos que tengo mi typedef int elemento para definir que el elemento es entero. Pero ¿qué quiero meter yo en la cola ahora? No quiero meter enteros, porque cada vez que iba sacando elementos de esta cola, lo que yo necesitaba era calcular sus hijos y mostrar su dato. Entonces, ¿qué son los elementos que voy metiendo en la cola? Son nodos. Son nodos potencialmente con hijos y algunos serán hojas, pero son nodos. Y nuestros nodos son árboles en realidad, ¿no? Entonces esto lo tengo que cambiar para que no sea entero, sino que sea un árbol. El elemento que va a guardarse en la cola van a ser árbol. Claro, árbol lo tengo definido en mi propio fichero main. Entonces esto lo que voy a hacer es quitarlo de aquí y llevármelo a otro sitio. ¿A qué sitio me lo puedo llevar? Pues a un árbol.h, que ya lo tengo hecho. Tengo un árbol.h en el que solamente pongo que la palabra árbol representa puntero a estructura árbol. Y este punto h lo puedo incluir aquí, en cola.h. ¿Sí? Una vez que lo incluyo, el elemento pasa a ser árbol de forma correcta. Desde main, yo puedo también incluir aquí árbol y así queda bastante más claro. ¿Vale? La representación la tengo yo aquí, pero cola es capaz de trabajar con la idea de árbol. Entonces, una vez que yo tengo eso, me voy a crear una cola que voy a llamar cola o C con la operación de crear cola que tengo aquí definida, que es cola crea. Cola crea. ¿Vale? ¿Qué pongo en la cola para empezar? ¿Qué será cuál es el primer nodo que quiero procesar? Si quiero mostrar por niveles, el primer nodo que quiero procesar es la raíz. Entonces, en cola inserta, voy a insertar en la cola C el árbol A, que es la raíz del árbol. ¿Vale? Y mientras que la cola no esté vacía, mientras que en la cola haya algo, mientras que no cola vacía C, lo que yo hago es sacar un elemento de la cola que va a ser un árbol, mostrar su dato por pantalla y generar sus hijos. Y los hijos los guardo en la cola. ¿Vale? La siguiente iteración, sacaré de la cola el primer hijo. Lo mostraré, generaré sus hijos y lo guardaré en la cola. Y cuando empiece otra vez sacaré el segundo hijo de la raíz, no los nietos, porque la cola funciona FIFO, tiene un orden FIFO. ¿Se entiende hasta aquí? Cola H tenemos cola recupera, que me va a devolver un árbol, y cola suprime, que borra el nodo que hay en la primera posición de la cola. Entonces, yo tengo aquí árbol aux
igual cola recupera de C, saco el árbol que haya más antiguo añadido a la cola, muestro su elemento, muestro aux flechadato y ahora voy a generar sus hijos, o mejor dicho, voy a comprobar si tienes hijos y los voy a guardar en la cola. Si aux flecha hijo izquierdo es distinto de nulo, si hay ahí algún árbol, o un subárbol mejor dicho, entonces lo añado a la cola, con cola inserta, C, aux flecha hijo izquierdo. Y lo mismo con el hijo derecho. Si tiene hijo derecho, inserto el hijo derecho en la cola. ¿Sí? ¿Se ve claro? Cuando termina este bucle, lo que es la cola está vacía, ¿verdad? Si no, no tendría sentido el bucle, hasta que la cola esté vacía, mientras que la cola no está vacía. Entonces, cuando termino, la cola está vacía, pero tenemos que hacer un cola libera, para liberar la cabecera o lo que sea necesario liberar, según como esté hecho, según como esté implementado esa cola. ¿Se entiende la idea? Si aquí ponemos printf anchura y ponemos muestra anchura, el árbol A, y ejecutamos esto, tengo un montón de fallos porque tengo que compilar también el fichero cola ee.c, que es la implementación de la cola usando estructura enlazada, y algo hemos hecho mal, evidentemente, ¿no? Vamos a verlo porque no sé lo que es ahora mismo. Si yo añado, a ver, hemos ejecutado preorden, inorden, sí, inorden y muestra anchura. Y muestra anchura, le pasamos el árbol, creamos la cola y añadimos esa raíz. Ajá, ya sé lo que hemos hecho mal. ¿Qué está saliendo? 0, 0, 0, 0, 0. 0 era el primer elemento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos recuperado el primer elemento, hemos mostrado el 0, hemos visto si tenía hijos el árbol, y si tiene, y lo hemos añadido a la cola, y también tenía hijo derecho, y lo hemos añadido a la cola, pero cuando hemos vuelto a empezar, al recuperar, recuperamos otra vez el 0, porque no hemos suprimido el nodo, no hemos suprimido el elemento de la cola. Cola suprime de C, que si no me equivoco es como se llama la operación cola suprime para eliminar el elemento que toca. Vamos allá. Ahora sí. Lo que no tengo es un printf /n en algún sitio que me deje esto un poco mejor. ¿Vale? Entonces en anchura, fijaos que sale primero la raíz, luego sale el 1 y el 4, como habíamos dicho, el 2 y 3, que son los dos nietos del hijo izquierdo, y el 5 y 6, que son los dos nietos, o los dos hijos del hijo derecho. ¿Vale? Pero estaría más chulo que salieran de verdad por niveles, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que salgan de verdad por niveles? ¿Alguna idea? Fijaos que yo voy sacando nodos de la cola, mostrando y generando todos sus hijos y añadiéndolos a la cola. Pero ¿cómo sé dónde están los cortes de los niveles? ¿Ideas? ¿Cómo? Usando potencias de 2, dice, nivel 0 es un nodo, nivel 1, 2 nodos, nivel 2, 4 nodos. Pero eso es porque el árbol está completo. ¿Y si el árbol no estuviera completo? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione incluso cuando el árbol no esté completo? Yo tengo un nodo con un hijo izquierdo y ese hijo izquierdo tiene dos hijos, y de esos dos hijos el derecho tiene un montón, pero el izquierdo ya no, y sigo así haciendo un árbol como yo quiera. ¿Cómo puedo imprimirlo por niveles en anchura? Bien. Vamos a ver qué es lo que sabemos. Lo que sabemos es que lo primero que saco de la cola es la raíz, ¿vale? Y sé que ahí acaba el primer nivel. Lo sé porque yo soy quien lo ha insertado.
yo inserto la raíz, que es el primer nivel completo. Y sé que el primer nivel completo tiene un elemento. ¿Sí? Ese primer nivel completo, cuando lo extraigo, ese nodo genera, si está completo el árbol, genera 2 hijos. ¿Cuántos nodos tiene el segundo nivel? 2. En las siguientes iteraciones yo podría ir restando, consumiendo, cada vez que saco un nodo, podría ir consumiendo nodos de los que yo sé que he generado antes. Entonces, si yo me creo un par de variables, a una la llamo actual, y guardo 1 porque en el nivel actual tengo un nodo que es la raíz, y en siguiente guardo 0 porque todavía no sé cuántos nodos tiene el siguiente nivel. Cada vez que saco un nodo actual se reduce, y cada vez que genero un hijo siguiente crece el siguiente nivel. Entonces, cuando termino una iteración, puedo comprobar si actual es 0, si he consumido todos los nodos del nivel actual, ¿qué tengo que hacer? Poner un retorno de carro. ¿Y qué más? Actual pasa a ser siguiente y siguiente pasa a ser 0. ¿Sí? ¿Se ve? No me digáis que no está chulo. Por lo menos a mí me gusta bastante. ¿No? Y funciona aunque el árbol no esté completo. ¿Vale? Bien, siguiendo esta misma estrategia, utilizando la estrategia de inorden, preorden, posorden o incluso anchura, según nos interese, podemos calcular muchas cosas diferentes. Si a mí me dicen, oye, cuenta todos los nodos que tengan un valor mayor que 3, pues yo tengo que recorrer todos los nodos del árbol. Los puedo recorrer con la estrategia que yo quiera de inorden, preorden o posorden, y con recursividad ir quedándome con la cuenta. ¿Vale? Si a mí me preguntan, oye, ¿cuál es el nivel que tiene más nodos del árbol? Pues yo puedo usar esta estrategia, recorrerlo en anchura y con alguna variable extra calcular cuál es en cada momento el nivel con más nodos. Cuando hago esto a 0, si siguiente es mayor que el máximo, pues el máximo pasa a ser siguiente. ¿Vale? Entonces se pueden hacer un montón de operaciones a partir de lo que hemos visto hoy. ¿Vale? Bueno, por último, pues yo creo que no nos va a dar más tiempo, vamos a ver otro ejercicio más que os puede venir muy bien para segundo en compiladores. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Ya tengo un árbol, ¿bien? Vamos a pensar que tengo un árbol, me dan un árbol y quiero obtener de ese árbol una lista con todos los valores que haya en el árbol. Porque preorden, posorden, inorden, todo esto de aquí, incluso muestra en anchura, lo que hacía era mostrar por la pantalla. Pero si yo quiero que me des todos los nodos del árbol ordenados en inorden, pero en una lista, no que los imprimas, sino que me los devuelvas en una lista, ¿cómo hago eso? ¿Cómo consigo yo hacer eso? ¿Cómo consigo enumerar, que es la idea, enumera un árbol y devuélveme una lista con todos los nodos que tenga ese árbol? ¿Qué se os ocurre? Un array de árboles. ¿De qué tamaño? Porque no sabe el número de nodos que tiene a priori. Podríamos usar realos, pero sería muy ineficiente. La idea es ir creando una lista poco a poco. Entonces, imaginemos el caso más sencillo. Si el árbol está vacío, la lista será una lista vacía, ¿no? Pues eso ya lo podemos poner. Si el árbol es nulo, yo podría devolver una lista vacía, que esto quizá no represente una lista vacía ahora mismo en nuestra cabeza, pero vamos a ponerlo así.
vacía. Una lista vacía. ¿Vale? Si el árbol no es nulo, como mínimo tiene raíz. ¿Vale? Entonces, si como mínimo tiene raíz, por lo menos voy a devolver una lista con un elemento. ¿Verdad? Entonces, yo podría hacer una lista nueva que solamente tenga a flecha dato. ¿Vale? Esto no es código, esto es pseudocódigo. Esto es para que lo entendamos. Yo voy a crear una lista que solo tendrá el dato de la raíz. Pero es posible que la raíz no sea el único nodo del árbol. Entonces, a esta lista que acabo de crear, con el dato de la raíz, lo que puedo hacer es concatenarle, ¿vale? Anexarle, unir a continuación la lista de nodos enumerados según inorden o preorden o el que yo quiera del hijo izquierdo y del hijo derecho de A. ¿Vale? Si yo soy capaz de concatenar la lista nueva con la lista que me devuelve enumera de A flecha hijo izquierdo con la lista que me devuelve enumera de A flecha hijo derecho, si soy capaz de hacer esto, ya puedo devolverlo porque es todo lo que necesito. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es implementarlo haciendo una lista. Entonces vamos a hacer una lista sin cabecera. ¿Vale? Hasta ahora casi todo el tiempo hemos trabajado con listas con cabecera, porque es la forma más fácil de hacer funciones a las que les paso una lista vacía y me puede añadir cosas a la lista vacía, ya que concatena esos nuevos nodos a la cabecera. Pero aquí, como no voy a insertar por el principio ni por el final, o no siempre, o sea, no quiero trabajar con funciones, sino que quiero hacerlo aquí directamente, pues me puedo crear una lista sin cabecera básica completamente. Me hago una estructura que llamo nodo, como siempre. El dato va a ser un entero, porque lo que quiero son los datos que hay en el árbol. Y pongo el campo siguiente, struct nodo asterisco siguiente. Y me hago un typedef struct nodo asterisco como nodo ptr y otro que es igual pero que le llamo lista, simplemente por semántica, para poder trabajar con variables de tipo lista. Entonces, enumera me puede devolver una lista. Una lista definida simplemente así, sin más, pues es una lista sin cabecera y por lo tanto la lista vacía es null. ¿Ok? Aquí como lista vacía yo puedo poner null. Y me va a venir muy bien trabajar con listas sin cabecera para poder hacer fácilmente la concatenación. Porque cuando tengo listas con cabecera, si yo concateno dos listas con cabecera, me sobra algo. ¿Qué me sobra? Una de las dos cabeceras. Bien, pero si yo tengo listas sin cabecera, concatenar las dos listas simplemente es hacer que el último elemento de la primera lista, su campo siguiente apunte a la siguiente lista. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, pues si no hay árbol, devolvemos una lista vacía, que es nulo. En caso contrario, vamos a crear una nueva lista con un único dato que va a ser el mismo dato que tiene aquí. Para hacer eso, me voy a apoyar en una función creaNodo. ¿Vale? Y la voy a hacer aquí arriba. Nodo ptr, crea nodo, recibe un dato y como siempre, pues lo que hacemos es nodo ptr nuevo, malloc, sizeof, struct nodo. Voy a devolver nuevo y antes de devolverlo siempre le pongo su dato y le pongo como campo siguiente nulo. Bien,
Entonces, crea nodo me ha creado una lista con un único elemento, que es la raíz del árbol A. Y una vez que tengo esa lista creada, lo siguiente que voy a hacer es obtener estas dos listas de aquí. ¿Vale? Voy a poner lista L hijo izquierdo, va a ser enumera A flecha hijo izquierdo, y la lista L hijo derecho va a ser enumera el hijo derecho. ¿Vale? Y una vez que termino de hacer eso, voy a hacer la concatenación. Entonces, ¿cómo hago la concatenación? Para concatenar la lista nueva y que a continuación de ella vaya a la lista del hijo izquierdo, pues solo tengo que hacer nueva flecha siguiente igual lista hijo izquierdo. ¿Se entiende, verdad? Si lista hijo izquierdo es nulo, pues no pasa nada. Nueva flecha siguiente ya era nulo. Si lista hijo izquierdo es enorme, pues nuevo flecha siguiente apuntará al primero de los nodos de esa lista enorme. ¿Sí? Y ahora tengo que concatenar al final de esta lista la segunda, lista hijo derecho. Entonces, ¿dónde termina esta lista? Podríamos pensar que termina en lista hijo derecho siguiente, pero eso no es así, ¿verdad? ¿Termina en lista hijo izquierdo siguiente? Tampoco es así. Tengo que buscarlo. Entonces, para buscarlo me hago un auxiliar que hago que inicialmente apunte a nueva y voy a recorrer hasta que encuentre un nodo cuyo campo siguiente sea nulo. Mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo, avanzaré a aux. Y cuando termine en aux flecha siguiente, pues colocaré lista hijo derecho. ¿Vale? Si en lugar de empezar en nueva empezáramos en lista hijo izquierdo, ¿qué podría pasar? Podría pasar que lista hijo izquierdo fuera nula. Y entonces no existe nulo flecha siguiente. Pero nueva nunca es nula porque nosotros hemos puesto un nodo. ¿Ok? ¿Se ve, verdad? Vale, pues ya tenemos concatenado todo y lo que queda es devolver la lista nueva. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Yo tengo aquí enumera A, pero para mostrarlo necesito una función que me muestre la lista, ¿no? Esa sabemos hacerla, ¿verdad? Muestra una lista L. Esta lista que hemos hecho nosotros es una lista sin cabecera. Entonces voy a poner esto a ver si os parece bien. Mientras que L sea distinto de nulo, printf %d L igual L flecha siguiente. ¿Esto os parece bien o os parece raro? Normalmente no lo hemos hecho así. No tenemos cabecera y eso significa que no hace falta ir mirando el siguiente. Pero aparte estoy utilizando el propio parámetro. Normalmente hacíamos nodo ptr aux igual L y sí, aquí jugábamos con aux, ¿vale? No pasa nada con jugar con L porque es un parámetro. La lista de fuera no se modifica, ¿vale? Así lo podemos hacer. Muestra datos, printf, violación de segmento, algo tenemos mal, ¿vale? En algo nos hemos equivocado seguro. A ver, ¿en qué nos hemos equivocado? El enumera, si el árbol es vacío, devuelve nulo. Generamos una nueva lista creando un nuevo nodo y poniéndole su campo siguiente a nulo. Generamos las dos listas del hijo izquierdo y del hijo derecho y en nueva siguiente ponemos la del hijo izquierdo. Con todo empezamos... Ah, es que habíamos dejado el hijo izquierdo.
Acordáis que hemos dicho esto, si lo hacemos aquí, puede estar mal. Hay que empezar en nueva, porque si empezamos en el hijo izquierdo, eso podría ser nulo, ¿vale? Pues error encontrado. Bueno, aquí tenemos los números perfectamente numerados, ¿vale? Si quisiéramos, para terminar, mostrar la lista del revés, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos la lista y la queremos mostrar del revés. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Ideas. Tengo que mostrar primero el último, luego el anterior, luego el anterior. Lo más simple es recorrer todo hasta el último, mostrar, volver a recorrer hasta el anterior, mostrar. Para saber cuántos tengo que recorrer tendré que llevar un contador que vaya reduciendo. Primero recorreré todo, mostraré el último y entonces ya sé cuántos nodos tiene la lista, si los cuento. Y ahora la siguiente vez recorro todo, pero un paso menos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Muy ineficiente, ¿no? ¿Alguna idea para hacerlo más eficiente? De forma recursiva. ¿Cómo hago esto de forma recursiva? Dice, hombre, para mostrar la lista del revés, si tú me dices que la lista está vacía, pues yo sé hacerlo. No sé, no tengo que hacer nada. Caso más fácil, ¿vale? Si la lista no está vacía, yo no sé hacerlo. Pero puedo decir, muestra la lista que empieza a continuación de L. ¿Sí? Y cuando hayas mostrado la lista que empieza a continuación de L del revés, entonces yo muestro lo único que sé mostrar, que es el primer elemento. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo recursivo, pero no inverso, por si no lo veis claro. Muestra recursivo. ¿Cómo se muestra una lista de forma recursiva? Oye, yo sé mostrar el primer dato, pero no sé mostrar una lista entera. Ahora podemos llamar a nuestro amigo muestra recursivo con una lista más pequeña, que es la lista que empieza a continuación. ¿Sí? Y si la lista es súper pequeña, es que no hay que hacer nada. Si esto lo entendéis, el hacerlo inverso es igual, solo que vamos posponiendo el mostrar hasta el final. Entonces, primero se hacen todas las llamadas recursivas hasta que no queda nada, y cuando no queda nada se muestra el último, y después el anterior, y después el anterior, y después el anterior, y después el anterior, en las salidas de las llamadas recursivas. ¿Lo veis? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, pues solo quedan 5 minutos, no me da tiempo a hacer más cosas. Para casa, para practicar para el examen, hacer todo esto con árboles enearios también. Hacer las funciones de calcular la altura, de calcular si un nodo es hoja o no, de buscar el padre, manejados con los árboles, ¿vale? Y si no tenéis ninguna duda, ningún comentario más, con esto yo os dejo hasta el examen y os espero ver en segundo, ¿vale?